Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en los frutos del Espíritu Santo, en la mansedumbre, tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: la mansedumbre hace al hombre fácil de corregir y ser restaurado. Escúchalo bien, y de allí la importancia de recibirla por gracia en el Señor. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 19, verso 25. El manso se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Mira lo que dice este verso aquí. Dice, el manso se hará avisado. ¿De qué? Cuando escucha la palabra del Señor, está siendo avisado del error. Y entendiéndolo, él se va a corregir. Mira qué tan importante es. Porque él entenderá que es de parte de sabiduría de Dios. Escrito está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Por lo cual damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mira qué verso tan hermoso. Dice aquí el apóstol Pablo, damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis en verdad, en la gracia de Dios, la cual actúa en los creyentes. Escucha bien, la cual corrige, la cual restaura. Mira, porque lo que está escrito en la Biblia jamás será palabra de hombres. Es una palabra inspirada por todos aquellos que escribieron las Sagradas Escrituras. Escrito está en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mira qué tan importante. Dice este verso que por lo cual, por la palabra de Dios, desecha toda inmundicia, o sea, toda clase de pecado, de malicia, y recibir con mansedumbre la palabra que en ese momento que estás oyendo, Dios está implantando. ¿Por qué? Porque es una palabra que establece las normas de Dios, que te da la conducta de Dios. Y dice el Señor, la cual puede salvar tu alma. La mansedumbre es un don espiritual, pacífico y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las ofensas o en el enojo de los demás. Mira, es muy importante. Escúchalo bien, por favor. Y que este mensaje de hoy te conceda en el Señor toda gracia y toda capacitación en la palabra que estás oyendo. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre.
Mira, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios por toda gracia y ahora que estamos siendo facultados en esa gracia, en los frutos del Espíritu Santo, hoy en la mansedumbre, toda la palabra de Dios nos da la manera, por obra en ella, de santificar a Dios. Escúchalo bien porque esto es muy importante. Y de igual manera, la palabra nos prepara para estar siempre dispuestos a presentar defensa con mansedumbre. Mira, o sea que en los malos comportamientos de los demás, en las ofensas de los demás, en lo que nos pueda producir ira, siempre habrá una manera de obrar con buena conducta. Escúchalo bien. Y allí la importancia de tener el fruto de la mansedumbre. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, entonces, ¿de quién podemos recibir la mansedumbre? Aquí la palabra nos está diciendo que la recibimos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro. Y Él, como Maestro de nuestras vidas, nos aconseja en este día: llevad mi yugo. ¿Cuál yugo? Es la palabra que estás escuchando cada día y que está siendo implantada en tu corazón como normas de comportamiento cristiano. Escúchalo bien. Dice, y aprended de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira qué tan importante es la mansedumbre en nosotros. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, otro ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo en él. Dice, quien cuando le maldecían, o sea, cuando las personas maldecían a nuestro Señor Jesucristo, dice aquí la palabra, él no respondía con maldición. Cuando nuestro Señor Jesucristo padecía, no amenazaba a nadie. ¿Qué hacía él? Dice aquí la palabra, encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, así que nosotros por cualquier circunstancia, por cualquier adversidad, por cualquier pleito, contienda que nos quieran formar los demás, a veces dice el Señor que la misma familia son nuestros propios enemigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encomendar toda causa a Dios, que es el que juzga con justicia. La voluntad de Dios es perfecta para toda ocasión. Nunca te olvides de esto. Escrito está en la carta de Santiago, capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mira, qué maravilloso. Dice así en la carta, aquí en la carta de Santiago, está preguntando el Señor, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido en Dios? Muestre, escúchalo bien, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mira, en cualquier situación que tú te encuentres, por ofensa, por ira, por lo que sea, siempre debe prevalecer las normas que Dios te ha dado a través de la palabra para que ejerzas una buena conducta. Escúchalo bien porque nosotros no nos podemos dejar arrastrar del pecado en ninguna situación. De allí que es importante permanecer en la palabra, en contacto con ella, en oración, en meditación, en reflexión, porque la palabra de Dios es la que nos da poder y es la que nos llena de los frutos en el carácter y en el testimonio de Dios.
Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 29, verso 22 y 23. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Mira, aquí está la respuesta. Qué maravilloso. Dice el Señor que el hombre que se deja arrastrar de la ira siempre va a levantar contiendas. Escúchalo bien, porque en la mansedumbre tenemos que aprender a dominar esos momentos de ira. Dice, y el furioso muchas veces peca. Mira cómo está haciendo el Señor. El hombre que no controla su ira y actúa con furia va a tener la oportunidad de pecar de 1000 maneras, por palabras y por obra. Escúchalo bien. Dice, la soberbia del hombre le abate, o sea, lo deprime. Mire, entonces, dice aquí, al humilde de espíritu o al manso lo sustenta la honra. ¿Por qué? Porque está actuando en la sabiduría, por consejo y por dirección de Dios. Mira qué tan importante es. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mira, aquí dice el Señor, claro, mejor es el que tarda en airarse, o sea, el que tiene control de la ira, que el fuerte. ¿Por qué? Porque es que el fuerte obra en prepotencia, el fuerte destruye, el fuerte quiere acabar. Por eso dice el Señor que mejor es el que se enseñorea de su espíritu. O sea, cuando uno está enseñoreado del espíritu es porque tiene el control de Dios, el control de su vida, el control de sus palabras, el control de sus acciones. Y eso hace que nos evitemos cantidad de pecados y cantidad de juicios que puedan venir después a nuestras vidas por el Señor, de acuerdo a lo que hablemos o hagamos. ¡Qué bendición! Amados, es mi deseo de cada día que nosotros recibamos esa vida espiritual de Dios, que en toda situación y nosotros podamos obrar en un raciocinio por la razón que Dios nos da en su justicia, podamos obrar en buen entendimiento y que tengamos una conciencia libre de pecado o que después nos esté reprendiendo o acusando de cosas mal hechas que hagamos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de gracia, de vida y de paz. Aleluya. Amén, amén y amén.